Buenas tardes, Camilo. Es que yo, inevitable dejar esa presentación. Evidentemente, es que eso ya, como dices, nos caracteriza. Sí, ya habrá que reeditarla cuando pase esto del COVID, que no va a pasar todavía, pero de ahí no la vamos a dejar. Para ahí tenemos tiempo. Mira, Camilo, yo veo las noticias. ¿Qué me traes tú de noticias del COVID? Mira, yo te voy a ser muy sincero y hoy noticias del COVID no voy a traer, porque para hablar de la estupidez humana, tiempo es lo que tenemos. Y la verdad es que cuando ya hemos sobrepasado los 150 rebrotes activos, ya de ahí para adelante cualquier cosa podemos esperar. Que de las vacunas, los anticuerpos, los síndromes post-COVID, todo eso, tiempo tenemos de hablar porque cada día surge uno nuevo. Claro. Y esa es una de las cosas interesantes que, digo, desde el punto de vista científico, sí, las cosas interesantes del COVID, del que no sabemos un carajo, pero que nos está aportando cosas que no esperábamos ni conocíamos de otras enfermedades virales como los síndromes post-COVID. Pero esos serán otras historias. Para otro ¿sí? día. Hoy tenemos un tema, ¿no?, que lo he titulado La conciencia, pero desde la conciencia clásica hasta la conciencia universal. Muy interesante. ¿Sí? A ver si logramos hacer ese viaje juntos. Y entonces es cuando uno dice, ¿qué es la conciencia? Entonces seguro que tú sabes lo que es la conciencia, Pepe sabe lo que es la conciencia, ¿sí? Yo sé lo que es la conciencia. Entonces la primera pregunta que tengo que hacerse es, ¿qué es la conciencia? La conciencia La conciencia no es cómo yo veo al mundo y lo que vivo del mundo y lo que entra a través de mis sentidos. Eso es una descripción, ¿sí? Pero en realidad no sabemos qué es la conciencia. No tenemos ni idea de qué es la conciencia. Podemos describirla por su presencia, la podemos describir porque su ausencia, la podemos describir porque está alterada, pero no sabemos qué es. Tampoco pues hemos logrado una explicación de cómo actúa. Tampoco sabemos cuáles son sus bases neurofisiológicas reales, aunque se han propuesto un montón de modelos de los cuales hablaremos más adelante. Sabemos que todo proceso físico en el cerebro tiene que ir acompañado de la conciencia, si no, no se puede dar. ¿Sí? Y ahí es cuando surge la segunda pregunta. ¿Qué entendemos por conciencia? ¿Qué entiendo por conciencia? Eso. No es, es el sentido que yo tengo con respecto a lo que me rodea. Yo tomo conciencia de lo que me rodea. Eso es una forma. Es una manera. Claro, es una forma de decir cómo entiendes que es la conciencia, ¿sí? Ahora, sí que en este punto hay que hacer un pequeño inciso y decir que hay dos palabras que se utilizan para la conciencia, que es conciencia y consciencia, pero que eso es una discriminación ficticia, porque ambas palabras etimológicamente son lo mismo, significan lo mismo, pero alguien en algún momento decidió que le parecía interesante decir que la conciencia era una cuestión mística, religiosa, esotérica, y la conciencia tenía que ser una cosa médica. Mentira, las dos palabras son sinónimas y se utilizan indistintamente, pero bueno. Ahora, las dos palabras en el fondo lo que quieren decir es tener conocimiento. Y entonces ahí viene la pregunta, conocimiento, ¿qué conocimiento? ¿Ves? Entonces tú has hecho una parte de esa respuesta, de esa pregunta. El primer conocimiento es de nosotros mismos, es decir, todos los procesos cognitivos son conocimientos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Y todos los procesos cognitivos no van por libre, sino van interrelacionados. Así que de esa misma manera podemos tener una conciencia sensitiva, una conciencia abstracta, una conciencia de interpretación, una conciencia de asimilación de los elementos o estímulos externos que nos permiten tener un contacto con la realidad. Eso en el fondo lo transformamos en una palabra que se llama raciocinio. Ajá. ¿Sí? Ahora, también tenemos un conocimiento del entorno, de la situación, de nosotros frente al mundo, entorno, frente al algo, o del algo frente al mundo y frente a nosotros. Podemos tener conciencia en el sentido de dar una reflexión filosófica,
sobre la vida, la naturaleza, sobre la vida inmaterial, es decir, lo que se llama la metafísica, pero es una modalidad, una actitud de la conciencia. La conciencia también determina lo que está bien, lo que está mal, lo que es la ética, lo que es la moral, lo que es la integración, la sociedad, el devenir de la gente. Todo eso es parte de la conciencia. La esencia de la vida o lo que somos nosotros mismos, sí, es también parte de la conciencia. Ayer oía una conferencia de las conferencias TED de un neurocientífico que habla de un concepto nuevo que se llama el connectum. ¿Sí? Todos somos nuestro connectum. Sí, pero es una concepción muy, muy increíble de cómo funciona el cerebro físicamente para darnos conciencia y personalidad. ¿Sí? Búscatelo por ahí. Conferencias sí, TED. Sí, es no me acuerdo ahorita el nombre de este tipo, pero es una conferencia muy interesante porque intenta explicar unas cosas que son muy difíciles de explicar. También podemos decir que una persona es consciente, ¿sí?, en la medida de que se identifica a sí mismo, se identifica con el entorno, y que es inconsciente cuando no lo logra. Determinamos dos tipos de estados: el estado de la conciencia, que teóricamente decimos que es cuando estamos en un estado vigil, atento, y el estado de la inconsciencia cuando no estamos en un estado vigil o atento. De esos estados sin conciencia, pues el normal sería el dormir sin sueños, porque la fase REM se considera un estado de la conciencia. ¿Sí? Oh. Para que veas. Entonces, pero esos son digamos, diferencias que estamos haciendo de una manera, digamos, muy subjetiva, sí, que no tienen una base real. Solamente sabemos que podemos decir, si tú le dices a una persona ¿qué día es hoy?, y te lo contesta, está consciente. Si tú le dices ¿cuál es tu brazo derecho?, y te lo mueve, te dice, está consciente porque se identifica a sí mismo. Si te dice tú estás delante o estás detrás mío y te da una respuesta correcta, también. Si utiliza su memoria y le dices ¿qué día es hoy?, y te lo contesta correctamente, son parámetros que utilizamos para evaluar el estado de la conciencia. Cuando no es capaz de eso, pues decimos que el paciente tiene una alteración de la conciencia o está inconsciente, pero eso ya lo pasaremos un poquito más adelante. Entonces ahora viene una siguiente pregunta, y es: ¿quién tiene conciencia? Los seres humanos. Me encanta el ting. Ting. Campana tibetana. Los seres humanos. Pues no. Esa es la actitud prepotente del ser humano, del hombre, sobre todo en la cultura occidental con las raíces judeocristianas. Nosotros somos el cúmulo de la naturaleza y los únicos que tenemos raciocinio y conciencia somos nosotros. Pero no. Pues no es así. Pues no. ¿Sí? No somos los únicos. Algunas religiones o culturas han asimilado que todos los animales tienen conciencia, a diferentes niveles, pero todos tienen conciencia, y otros han ido más lejos y dicen todo tiene conciencia a un distinto nivel, pero todo tiene conciencia, ¿sí? Pero hoy en día sabemos que los animales tienen conciencia aún desde un punto de vista humano, porque tienen emociones, tienen sentimientos, tienen sentido, sí, de la ética, sí, de la lealtad, sufren emocionalmente. Eso es lo que se llama la Declaración de Cambridge, ¿sí?, en la cual un grupo de filósofos científicos se han reunido para hacer este tipo de determinación, indicando de que ellos están convencidos, pero como la conciencia no se puede demostrar en la mayoría de los casos, de que los animales tienen conciencia. Por eso es que he traído un fragmento de la Declaración de Cambridge que dice: la ausencia de un neocórtex, es decir, el cerebro nuevo, sí, que nos distingue y nos convierte en seres humanos, no parece prevenir de que un organismo experimentado de estados afectivos. Evidencia convergente indica que los animales no humanos, fíjate, animales no humanos, poseen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes, así como de la capacidad de exhibir comportamientos deliberados. Por consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Animales no humanos, incluyendo mamíferos, pájaros y otras especies de criaturas, incluyendo pulpos, también tienen estos sustratos neurológicos. Y es que esto
lo podemos ver en circunstancias que nos parecen de pronto tontos. Tú tienes un perro. Un gato. Bueno, pero yo tengo perros, pero es muy típico con los perros que tú llegas cuando tienes varios perros y dices, como en mi caso, Zeus, y Zeus se levanta y viene. Él sabe que se llama Zeus, Claro. él se identifica Claro. con Zeus y él sabe que es a él y no a los demás a los que estoy llamando. Los elefantes, por ejemplo, sufren duelo cuando muere alguno Sí. y acompañan a la persona, al otro elefante, hasta su muerte. Le dan soporte emocional para que muera tranquilamente. Los delfines se ha descubierto, tienen nombre y se comunican y se llaman por su nombre. En la frecuencia esa que ellos se hablan. No, es como si yo te digo, hola Sí. Irene, pues el delfín En su es, frecuencia, sí. y ya está. Y sabe, el otro sabe que ese es su nombre y el otro lo llama por su nombre. Es decir, son estados de conciencia. Ahora, en algunas circunstancias, conciencia y alma van de la mano o son lo mismo, ¿sí? Es decir, son conceptos de algunas cuestiones filosóficas o culturales. Sí. Pues, conciencia y alma son lo mismo. Aunque dicen también que se hace una diferenciación que no es del todo real, pensando de que alma es esotérico y conciencia no es esotérico. Pero en un momento dado, si no se separan las dos entidades, conciencia y alma ya es lo mismo, y perder conciencia puede también significar en un momento dado perder el alma. ¿Ves? Eso vamos por ahí. Ahora, el concepto de conciencia en este sentido ya pues comienza a tener un elemento más elevado, Más un concepto profundo. más profundo, más universal, en la cual, que no es de ahora, es una concepción mucho más antigua de lo que creemos, la concepción de que el universo es una conciencia y que el alma es parte de ese universo y de esa conciencia, pues Dios, universo, conciencia y alma llegan a ser en un momento dado una misma cosa. Dios, ¿Sí? universo, conciencia y alma. Fíjate que en algunas religiones hinduistas, nuestra alma proviene de una parte de Dios, ¿sí? Y Dios es todo. Y nuestro devenir en la tierra es que ese fragmento de alma de Dios vuelva a Dios otra vez, que es Sí. Volver a alcanzar ese Al origen. nivel del origen, del nirvana, de la superación. ¿Ves? Y por lo tanto, si el alma no muere, la conciencia tampoco. Y lo que es el cuerpo no es más que un receptáculo estacionario. Por eso es que si tú lo ves incluso dentro de la cultura judeocristiana, a ti te hablan de el cuerpo como esa cosa que albergaba el alma de esta persona, pero que ahora ya no la tiene. Y por eso está muerto. Ese traje. ¿Sí? Ahora, el punto es que hay dos cosas que tener. La primera es que hay que experimentar. Hay experiencias conscientes, ¿sí?, que reportan al sujeto un contenido. Y hay experiencias conscientes que hacen uso de la conciencia. Entonces, lo uno es una expresión de carácter filosófico religioso y lo otro es una expresión de carácter neurológico. Pero en el fondo es lo mismo. Tanto el alma como la conciencia se definen por su presencia, por su ausencia, ¿sí?, o por su alteración. Fíjate que ¿qué hacen los curas? Los curas cuando te hacen un exorcismo, pues te sacan una alteración de tu alma a través del exorcismo. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones de la conciencia? Muy interesante. ¿Sí? ¿Cuáles son las alteraciones? Bueno, pues mira, las alteraciones de la conciencia en principio es, si la definimos porque está presente o ausente, y presencia es estar vigil, y ausencia es no estar vigil, y la única ausencia, digamos, fisiológica de la conciencia es el sueño, el dormir sin sueños, sin fase REM, pues todas las otras alteraciones pueden aparecer por una infinita lista de cosas. Las drogas, los alucinógenos, las discusiones, la autosugestión, el deporte, la hipnosis, la meditación, las prácticas emocionales, etcétera. Hay, evidentemente, en medicina distinguimos las alteraciones patológicas de la
de la conciencia, que se pueden dar pues por una enfermedad, por un ayuno, por una deshidratación, porque tienes un trastorno mental como la esquizofrenia, por una intoxicación, porque no has dormido lo suficiente, etcétera. Esas alteraciones, y solamente voy a leer la lista de las que son, porque es larguísimo entrar en ellas. Las alteraciones patológicas de la conciencia son pues el coma, el sopor, la obnubilación, la somnolencia, que cada uno tiene sus grados. Tú tienes un coma grado 1, 2 o 3, sí, o tienes un sopor, o tienes una somnolencia profunda o no profunda, etcétera. Y que son alteraciones que están correlacionados con un estado fisiológico. ¿Sí? Algo está alterando fisiológicamente la situación para que tu estado de conciencia se haya ido al traste de alguna manera. ¿Sí? Ahora, todo esto se basa en una percepción meramente neurofisiológica, en el cual que el cerebro funciona por segmentos, y esos segmentos se interrelacionan entre sí, y esos segmentos se unen a través de los neurotransmisores para funcionar. Cuando esos segmentos no se pueden interrelacionar, cuando esos neurotransmisores no pueden funcionar de una manera adecuada, bien sea porque están sobreestimulados, como ocurre por ejemplo con muchas drogas, o cuando están infraestimulados, cuando tienes una sopor por CO2, ¿sí? Pues entonces se pierde la conciencia y se aísla. Ahora, esas pérdidas de conciencia, que por ejemplo, que es una de las cosas que se dice, con la anestesia pierde la conciencia. Pues parece que no, porque lo único que hacemos en esas pérdidas de conciencia es desconectar áreas del cerebro, pero otras siguen funcionando. Por eso es que se le dice a las personas que están en coma, ¿sí? Dice, háblale, tócalo, háblale, no sé qué. ¿Por qué? Porque hay áreas de su conciencia, de su cerebro, que siguen funcionando, aunque no esté consciente. ¿Sí? Y se ha visto que muchas de esas personas, al despertar de su coma, recuerdan de que le hablabas, de que le contabas, de que estabas ahí, de que tenían tu presencia, etcétera, pero que no se podían comunicar porque el cuerpo no les daba para eso. Ahora, la siguiente pregunta es mucho más complicada. ¿Cómo funciona la conciencia? Tú ves, ahí sí me agarraste, no tengo respuesta. Nadie tiene respuesta. Esa es la mejor respuesta que has podido dar, Irene. Nadie tiene respuesta. Hay modelos, ¿sí? Y voy a hacer una breve lectura de esos modelos. Está el modelo más básico, que es el modelo anatómico. Es decir, necesitas un cerebro que esté sano, que esté completo, que no le falte nada, que todos sus pedacitos funcionen correctamente, y que un sistema que se llama el sistema reticular activado, que es el sistema de alerta en el organismo, esté funcionando. ¿Sí? Ese sistema va encendiendo todas las diferentes partes del cerebro, ¿sí? Para que de esa manera sus funciones mantengan activo al cerebro, y al mantener activo el cerebro mantenemos activa la conciencia. Hay otro, partiendo ya de ese mismo concepto, que se llama la teoría de la activación escalonada. ¿Sí? Entonces, es un proceso que se basa en el proceso evolutivo. Primero tenemos lo que se llama el cerebro reptiliano, después el cerebro de los mamíferos, después la generación del neocórtex con el cerebro humano, no sé qué. Entonces, ante cualquier estímulo, esto lo que va haciendo es que se va activando por niveles. Entonces va de lo más primitivo a lo más nuevo. Lo que pasa es que muchas áreas del cerebro, sí, se fueron desarrollando evolutivamente en niveles paralelos, de tal manera de que, por ejemplo, en una zona, digamos, de la visión, ¿sí? Pues tiene niveles también de ese, y entonces se van activando por niveles. Cuando se ha activado por niveles, pues se genera un conocimiento del medio, un conocimiento de nosotros dentro de ese medio, una forma de realidad, lo cual daría a la conciencia. Y entonces la conciencia aparece cuando todas esas partes del cerebro que se han ido activando escalonadamente están funcionando todas al unísono. Eso tiene su viga, porque aquí no nos dicen, ¿sí? cómo es que se logra eso. Eso se puede medir electrofisiológicamente, ¿sí? Pero no nos dicen en qué momento o con cada cuánto pasa eso. Deberíamos que ser que cada vez que estamos viendo, cada vez que estamos oyendo, cada vez que estamos oliendo, cada vez que... Claro. ¿sí? Pero bueno, ahora, otra dice que el cerebro es un sistema modular. Es decir, tienes un cacho aquí que funciona a su nivel, otro aquí, que son como un sistema de ordenadores que están sueltos por todas partes, como los ordenadores de tu coche, el del motor, el de las luces, el de la radio. ¿Pero no se conectan entre sí? Que se conectan entre sí, pero que funcionan en paralelo. No como en el modelo anterior, que funcionaban secuencialmente, sino aquí, todos funcionan
a su libre Eso me albedrío, gusta más. ¿sí? Pero funcionan en paralelo, de tal manera de que toda la información se procesa en paralelo al mismo tiempo, ¿sí? Y de esa manera van actuando de una manera bidireccional entre los estímulos, la realidad y los diferentes módulos. Ahí ya... Ay, amiga, también. Sí. Pero ya eso me gusta más que lo otro. Ahora, otra forma es lo que se llama la conciencia neurofuncional. Sí, en la conciencia funcional es una variación de la idea anterior, en la cual lo que pasa es que la conciencia aparece porque al estar interrelacionado, yo te estimulo a ti, tú a mí, yo a otro vuelvo a estimular a ti, se producen bucles de interacción, y al tener estos procesos de interacción se produce un input sensorial, ¿sí? Que es lo que va a activar todo el sistema, y la conciencia aparece como una secuencia de sucesos neuronales que van aumentando en complejidad. Hombre. ¿Eh? Eso. La teoría conexionista, que apareció en 1943, es simplemente el cerebro es un ordenador, punto y pelota. Un ordenador que tiene 8500 n veces conexiones entre sí, pero es un ordenador, ¿sí? Y lo que hace es que cuantas más conexiones tenga, más actividad va a tener. Pero ese es el hardware del ordenador. La conciencia es el software. Y entonces, pues ese es el único sistema. No es más que un ordenador que funciona bajo un programa, y ese programa lo puedes ir desarrollando a lo largo de la vida, pero que lo traes genéticamente inscrito y que se carga cuando naces. La conciencia. Exacto. Hay otra cosa que se llama la conciencia del campo unificado, en el cual... Sí, esa misma teoría de vamos encendiendo por capas. Sí. Pues es la misma, se enciende por capas, pero no se enciende secuencialmente, sino se enciende toda al mismo tiempo. Ya está. Eso, ya está. Así va a darle, mira ese. Pero hay una que es la que hizo Rodolfo Ginás, que es un más, aparte del concepto del campo unificado, aparte de suma. Él suma todos estos conceptos siguientes, y entonces lo que dice es que a partir del tálamo, que es donde reside la conciencia, se produce una activación del cerebro que barre el cerebro como si fuera un radar. ¿Sí? Todas las neuronas se van barriendo, se van activando y desactivando, activando y desactivando a una frecuencia de 12 ¿cuánto? Joder, es que la cosa tiene su tonta. De 12 puntos cada 12.5 milisegundos, ¿sí? Está activando y desactivándose a medida que van produciendo los... Y ese barrido neuronal es lo que produce la conciencia. Ay, pero eso es muy fisiológico. Eso. Ahora, también en la clase TED hay una conferencia, ¿sí? Que el tipo es, que la conferencia es ¿qué es la conciencia? Y entonces el tipo habla de las leyes fundamentales como la ley de la energía, las leyes del electromagnetismo, la ley de la gravedad, etcétera. Y él dice que lo que nos falta para entender la conciencia es que la conciencia tiene que ser una ley fundamental más. No es un parte de, sino una ley. Y el ejemplo que pone es que el electromagnetismo no se podía explicar por las leyes fundamentales de Newton, sino que tuvieron que pensar en algo nuevo, y ese algo nuevo fue las leyes fundamentales del electromagnetismo, un nuevo campo. Él propone lo mismo, ¿sí? Y de esa forma, él dice que la idea no solamente de que la conciencia tiene que tener su ciencia fundamental, sus leyes fundamentales, sino que la conciencia, vista desde ese punto de vista, es universal. No es lo mismo que el panpsiquismo. El panpsiquismo es que todo tiene conciencia. Una piedra tiene conciencia, mis gafas tienen conciencia, todo tiene conciencia. No, él dice, no es esto. La conciencia es algo fundamental para el individuo, para el universo, para las cosas. Pero esa conciencia y ese concepto de la conciencia no es nuevo. Muchas culturas tienen ya esa idea de lo que es la conciencia. Universal. Y lo único que tenemos que hacer es que para poder tener ese nivel de conciencia, lo único que tenemos que tener es un nivel de procesamiento de información. Es la capacidad de procesamiento de información lo que nos permite acceder a un nivel de conciencia. Entonces, pero cuanto más compleja sea la información que eres capaz de procesar, más conciencia del universo o dentro del universo o de ti mismo vas a tener. Eso sí me gusta. Ahora, él dice, hay niveles de conciencia que puede ser individual, grupal, local, ese. Es decir, ¿por qué? Porque si tú lo puedes ver a manera social, a manera cultural, a manera familiar, etcétera, sí. Y eso va dando niveles de conciencia. Entonces él decía,
lo primero que tenemos que hacer aquí es ser capaz de medirlo. Entonces las matemáticas lo pueden medir. Hay una unidad que se llama la unidad phi, que es una constante que se ha desarrollado, con el cual se puede medir el grado de integración de la información dentro del desarrollo del este. Y entonces eso lo dice. Ahora, cuanto más grado de integración tengas, más manejo de la información, más nivel de conciencia. ¿Sí? Ahora, ahí es cuando volvemos a una cosa que hablamos del primer día, la conciencia cuántica. Si tenemos presencia de que el cerebro funciona como un ordenador cuántico y que pueden manejar niveles de energía y que cuando maneja esos niveles de energía puede elevar esa energía haciendo que trascienda más allá, ¿sí? Aunque vuelva a ir baje y trascienda más acá, ¿sí? Pues ese es el punto de contacto, ¿sí? De una estructura interna con una estructura externa. Y entonces es cuando se habla ahí de que puede haber incluso una conciencia de individual a colectiva a distintos niveles, desde la persona, la familia, la sociedad, el país, hasta el concepto de Gaia. ¿Sí? Lo que el planeta viviente, el planeta consciente. Y que hasta el momento ha demostrado que la teoría de Gaia tiene bastante firmeza y es bastante real. Uy, nos quedamos cortos. El mensaje para ustedes hoy: lo que haces con amor nunca falla. Lo que haces por amor a veces sí. Porque el amor no es lo que deseamos recibir, sino es lo que damos por la dicha de dar. Lucas Malaisí. Vaya, pues mucha razón tiene. Gracias y hasta el viernes.